estoy lleno de gratitud y este es el último sermón de esta serie titulada Valiente Navidad. Yo estaba viendo algunas fotografías, me gusta ver videos, es interesante, yo no sé si has visto los videos, a veces los animalitos se ven en un espejo y no tienen conciencia de su propia identidad y se asustan. Pero también he visto videos que le ponen un espejo a una persona que está durmiendo y se despierta ¡ay! Y se asustan al verse con ellos mismos. Da miedo, el miedo es muy prevalente, mis hermanos, el miedo está por todas partes. Y cuando leemos la narrativa del nacimiento de Jesús, hay dos palabras que aparecen continuamente. Una es miedo y la otra gozo. Como vieron en la pantalla, vimos en la primera lección, Dios le dice a Zacarías, no tengas miedo. Y luego vemos que Dios le dice a María, no tengas miedo. Luego Dios le dice a José, no tengas miedo. Y hoy vamos a leer la cuarta frase de no tengas miedo. Pero yo creo que las personas en este mundo, mis hermanos, nos vemos controlados o dominados por una de estas dos, el miedo o el gozo. Porque la otra palabra que encontramos en el texto bíblico, en la narrativa, es gozo. Y la mayoría de la gente vive o predominantemente con miedo o predominantemente con gozo. Viven de una de estas dos maneras. El miedo domina cuando aquello sobre lo cual está puesto nuestro corazón se ve amenazado. Y el gozo reina cuando aquello sobre lo cual nuestro corazón se pone es inexpugnable, no se nos puede quitar. Y es por eso, mis hermanos, que la gente que verdaderamente entiende la Navidad vive con un gozo valiente, un gozo valiente. Vamos a leer el texto que nos toca esta mañana. Vamos a ver Lucas capítulo 2. Si traen sus Biblias, sus teléfonos pueden abrir, si no pueden ver la pantalla. Dice el texto, Lucas 2, 8 al 12, y luego del 15 al 17 y luego el verso 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahí donde le damos de comer a los animalitos, en un pesebre. Es el verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Verso 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Mis hermanos, en esta serie estamos diciendo que si entendemos la Navidad, hay razones por las cuales se debe ir el miedo, que nos debe hacer valientes, mis hermanos, nos debe hacer valientes. Es interesante que el ángel le dice a los pastores, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, de gran gozo. El texto literalmente dice que los pastores sintieron gran gozo, y en el griego, en el original, es mega. Nosotros usamos la palabra mega cuando describimos algo que es grande y decimos que es muy grande. No era un avión, no era un avión grande, era un mega avión, porque es el más grande que hemos visto. O un barco, un crucero, un tanque, era un mega tanque, era un mega barco. Esa es la palabra que usa el texto para describir el temor que sentían los pastores. Era un mega temor. Pero el ángel les dice que les trae noticias que serán de mega gozo. De mega gozo, mis hermanos. Las noticias, te quiero hacer esta pregunta, las noticias que has estado escuchando últimamente, ¿te están produciendo más miedo o más gozo? Pues yo creo que sí. La mayoría de nosotros vemos el internet o las noticias o cualquier otra fuente de noticias que tengamos. La mayoría estamos escuchando de que la inflación, de que sigue
subiendo los precios, de que hay guerras en Ucrania, de que hay guerras en el Medio Oriente, de que hay pandemias, de que hay un cambio climatológico, etcétera. Y eso nos produce miedo, de que hay políticos que les gusta posturarse y su apariencia más que gobernar a la gente. Pero traigámoslo a algo personal. Quizás has recibido noticias. La maestra o la consejera de la escuela te dijo que tu niño o tu niña tiene problemas de aprendizaje, que hay que verlo más. Quizás alguien que me está escuchando ha recibido o va a recibir noticias de un médico que le dijo, ¿sabes qué? No tengo buenas noticias. Ya retengo los análisis. Y mis hermanos, lo que yo quiero que entendamos es que nunca en la vida ha habido un tiempo donde todo está tranquilito. Siempre ha habido conflicto. Los pastores que reciben ese mensaje del ángel, donde ellos tienen mega temor y les dice el ángel, tengo noticias de mega gozo, ellos vivían en una situación muy difícil. Vivían en una provincia que estaba gobernada por un imperio donde tenían soldados sitiados ahí que abusaban de ellos físicamente. Los ponían a trabajar y etcétera, les sacaban. Vivían y tenían un rey que sufría de paranoia. Estaba loco. Y ellos están viviendo y lo que sacan es para comer para ese día. Olvídese de ahorros para unas vacaciones. Están viviendo al día, están sufriendo, pero el ángel no les dice, no los ve, no le dice a los pastores, pongan una cara de sonrisa, smile. No les dijo eso el ángel. No, eso no les dice el ángel. El ángel les dice que hay buenas noticias para la gente en tiempos difíciles y que hay un gozo que es accesible, que es alcanzable, que es más mega o más grande que cualquier temor que ellos estén sintiendo. El mensaje de la Navidad le permite a la gente vivir por encima de las circunstancias que estemos viviendo, que de otra manera nos tendrían abrumados. Ese tipo de gozo osado fue modelado por los primeros creyentes, mis hermanos. Si usted lee su Biblia en el libro de los Hechos, después de que dos de los discípulos, Pedro y Juan, son azotados y regresan con el resto de la congregación, dice el texto que estaban llenos de gozo. Los acaban de azotar por haber ser considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Y mis hermanos, esto es una gran verdad cuando entendemos el gozo. Quiero mostrarles una foto. Este señor es Malcolm Muggeridge. Malcolm Muggeridge creció con padres socialistas y él era un ateo y él escribía a favor del comunismo. Incluso fue a Moscú y estaba escribiendo artículos a favor de Stalin, y dice que en una ocasión él salió por las calles y era un domingo de resurrección y se metió a una iglesia, a un edificio de una iglesia. Era un domingo de resurrección y él estuvo ahí un rato. De repente, ya al final, el sacerdote dice, Cristo ha resucitado, y toda la gente dijo, ha resucitado en verdad. Él dice que no lo puede explicar, pero que en ese momento él sintió que Jesús estaba ganando y que Stalin estaba perdiendo, que ellos tenían la razón y que él estaba equivocado, porque sintió un gozo que no había experimentado nunca, y eso lo llevó a una fe en Cristo. Eso es maravilloso, mis hermanos. Esas son las buenas nuevas que dan un gozo valiente. ¿En qué consisten ese gozo? ¿Por qué? Bueno, hay tres razones que dijo el ángel. La primera, el gozo es sustentable o llegó para quedarse porque el pecado no ganará. Porque el pecado no ganará. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? Un Salvador. ¿Para salvarnos? ¿De qué? ¿De qué nos va a salvar? El ángel, si recuerdan ustedes, le dijo a José, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis hermanos, la Navidad existe, o hay una Navidad, porque había un gran problema. Nosotros como seres humanos podemos pretender que todo está bien, podemos pintarnos, aparentar que no hay problemas, pero en lo profundo de nuestro corazón sabemos que las cosas están mal. Si somos honestos, nos damos cuenta que hemos pecado. Es por eso, mis hermanos, que muchas personas se preocupan y viven con miedo. ¿Sería suficientemente bueno? ¿Sería suficiente lo que hice?
la bisabuela de mi esposa, que vivió con una religión específica, aún antes de morir decía, ¿habré hecho lo suficiente? Y hay personas que viven con un temor. ¿Habré hecho lo suficiente? Por eso la gente vive con mucho miedo. Y yo creo que la gente vive con miedo en general, por esta razón, mis hermanos. Hay mucha gente que ve a Dios así como ven a Santa Claus. Yo sé, estaba viendo una versión en español de, ni siquiera sé cómo se llama el título, pero en inglés es Santa Claus is coming to town. Pero déjeme, se la traduzco en inglés. Él está haciendo una lista y la está checando 2 veces. Él se va a dar cuenta si tú has sido bueno o has sido malo. Es más, ahora hasta hay un gnomo o un elfo ahí en un estante y te está vigilando continuamente. Mire, me parece interesante, pero ayer llevé a mi esposa, le dije, vámonos, te voy a llevar a cenar, vamos un tiempo tú y yo solos. Vamos manejando entre la lluvia y una camioneta enfrente de nosotros tenía una calcamonía. Y la calcamonía era supuestamente Jesús, como cortado así, como asomándose. Y decía, I saw that. O sea, como que uno va manejando detrás y nunca le ha pasado que a veces el que va enfrente no debería manejar. Porque maneja o muy rápido o muy despacio. Sabe que hay 3 formas de manejar, ¿verdad? La forma correcta, la forma de niño y la forma de padre. Tengan cuidado, porque el niño piensa, la calle es para mí nada más. Conocemos muchos de esos, ¿verdad? Y a veces usted y yo no sé si usted, pero a veces yo me convierto en padre. Le voy a enseñar y se pone cerca de un lado y los queda. Eso tampoco es bueno. Eso tampoco es bueno. Pero alguien nos está viendo. Y la gente tiene miedo de Dios. Yo estoy aquí para decirte esto, mis hermanos. Jesús no vino a tomar un récord de nuestros errores y pecados. Él vino a pagar por ellos. Y yo quiero que entendamos esto. Jesucristo, Dios se hizo carne. La razón por la que vino a este mundo es porque tenemos pecado. Pecado en esencia, lo que es el pecado es tú y yo, o yo ponerme en el lugar que solo a Dios le pertenece. Yo soy el centro, yo decido por mí mismo. Y cuando Adán tomó esa decisión, se alejó. Pecado es rebeldía, no hacer lo que Dios dice. Pecado es egoísmo, hago lo que yo quiero, no lo que Dios dice. Esa esencia es ponerme en el lugar de Dios, eso es pecado. Salvación es Dios poniéndose en el lugar que yo merezco estar. Por eso Dios entra en el tiempo y en el espacio, toma forma de una de sus criaturas. Nunca se me va a olvidar, en un devocional, estamos todos los ministros de esta congregación, y una hermana, para traer el devocional, trajo un bebé. Mientras estaba dando su charla, nos pasábamos al bebé. Un bebé que no lloraba para nada, lo pasábamos de brazos, no lloraba. Pero ella nos estaba hablando de Dios hecho carne, y estamos oyendo el mensaje y tenemos un bebé aquí, lo estábamos pasando. Mis hermanos, Dios sabía que para salvarnos alguien tenía que pagar, y ninguno de nosotros tiene suficiente. Jamás vamos a poder ser suficientemente buenos. Tenemos pecado. Y con un solo pecado no podemos estar en la presencia de un Dios santo, perfecto y puro. Por eso Él toma nuestro lugar. Él tenía que ser tocable, crucificable, y se hizo carne, mis hermanos, y va a una cruz y muere por una muerte que nosotros merecemos. Jesús toma nuestro lugar. Dios no está haciendo una lista y checándola 2 veces. Dios está clavando esa lista en la cruz y destruyéndola para siempre. Eso dice Pablo en Colosenses. Él sabía que estábamos en problemas, por lo tanto Él escogió ponerse en nuestro lugar. Y una razón, escuche, una razón por la cual el gozo nunca nos va a dejar, llega para quedarse, es porque yo conozco a un Dios que jamás me va a dejar. Y no solo a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Estas buenas nuevas eran buenas nuevas, que de gran gozo, porque serán ¿para quién? ¿Para quién? Para todo el pueblo. Esa es la segunda cosa que dice el ángel. Porque el llamado es para todos. El llamado es para todos. El llamado es para todos. Yo quiero que entendamos esto. El mensaje vino a los pastores.
Los pastores en ese entonces no eran personas que tenían mucha educación o casi nada de educación. Eran personas que los veían como que no se podía confiar en lo que ellos decían. De hecho, su voz no tenía peso en una corte. Eran considerados insignificantes en esa sociedad, los pastores. Pero la Navidad nos recuerda que Dios se manifiesta donde menos espera, donde menos espera que Él tenga un encuentro con aquellos que menos lo merecen. ¿No le parece interesante que todos los personajes que hemos estado estudiando en esta Navidad eran personas insignificantes? En un pueblecito, en medio de una región del Imperio Romano, en Palestina. José, María, Zacarías, eran personas insignificantes. Simeón, Ana, eran personas insignificantes. Los sabios o magos, como usted le quiera llamar, que vinieron desde lejos, eran extranjeros. O sea, para los judíos, esa gente inmunda, ¿okay? Eran paganos. Pero la Navidad nos recuerda que nadie es demasiado para Dios. Nadie es demasiado insignificante, nadie es demasiado raro, nadie es demasiado pecador, nadie está demasiado alejado. Para Dios no existe eso. Mire, yo sé que en la Navidad usted escucha música navideña, ¿verdad? Unos tienen la radio prendida y algunos sacamos nuestros discos o nuestros CDs o nuestros cassettes o nuestros long plays de 33 revoluciones. ¿De quién? Yo sé que a mi esposa y a mi hija les gusta Michael Bublé, pero yo soy de Bing Crosby, yo soy de Nat King Cole, yo soy de Sinatra o de los antiguos, ¿verdad? Usted tiene quizás alguno de Luis Miguel cantando Navidad o ¿quiénes son los que cantan la Sonora Santanera? Yo no sé. O si le gusta Amalia Mendoza, ya está muy pesado eso, esa canción. Usted sabe qué canción estoy hablando, ¿verdad? Amarga Navidad. Pero lo interesante es que ¿cuántos han escuchado música de Alice Cooper? ¿Ve la foto de Alice Cooper? Alice Cooper es un rockero. Él ahora conoce a Cristo, pero no empezó conociendo a Cristo. Es más, él es cristiano, pero cuando estaba en lo mejor de su carrera, este hombre cuando estaba en lo mejor de su carrera, se tomaba una botella de whisky al día. Y su matrimonio estaba a punto de venirse abajo. Su esposa dice, yo voy a ir a la iglesia. Si tú no vas conmigo, esto se acabó. Porque ella conoció a Cristo y le dice ella, yo voy a seguir a Cristo. Si tú no vas conmigo, ya es cosa tuya. Entonces él empezó a ir. Y empezó a conocer de Jesús. Y le entregó su vida a Cristo. Ahora, lo interesante es que él dice que ahora él da su testimonio de lo que Cristo ha hecho con él a otros rockeros. Y los que tú te imaginas que son los más locos, los más alejados, dice que son los que más se interesan en preguntarle su historia. El evangelio alcanza a cualquiera, mis hermanos. Dios no tiene límites. Todos hemos sido igualmente infectados con el pecado y todos somos igualmente invitados por Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel, usted y yo somos parte de todo aquel. Usted es parte de todos, ¿verdad? Entonces eso es para nosotros también, todo aquel. Hay una condición, que en Él crea. Que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, dice Pablo en 2 Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, mis hermanos. Mire, yo quiero decirle un poquito, no pedí permiso, pero los tengo en mi corazón. Ayer estuve con José Luis y con Javier, que son los ancianos de esta iglesia y que son parte del grupo hispano. Estuvimos orando por necesidades de todos los miembros, orando por personas, por nombres. Pero yo quisiera que usted vea la calidad de personas que son sus ancianos. Anciano, otra palabra para anciano es pastor, otra palabra para pastor es obispo, etc. Pero ellos dos
Si quieres saber su historia, mejor pregunte. José Luis sufrió con el alcohol. Casi destruye su vida el alcohol. Nuestro hermano Javier estaba metido en tantos problemas que hasta de la cárcel lo fueron a sacar varias veces. ¿Ok? Y ahora, es más, mejor pregúntele a las esposas sobre el cambio que han experimentado. Dios puede hacer ese cambio, no importa dónde te encuentres. Y Dios los cambia y nos transforma y nos hace nuevos. Saulo dice, le dice a Timoteo, yo soy de los pecadores, yo soy el primero, yo soy el número 1. Era perseguidor de la iglesia, hacía tantas cosas malas. Yo personalmente, mis hermanos, literalmente le digo, no sé qué sería de mí si Cristo no me hubiera alcanzado. Si ese se hubiera muerto ahorita. Y el llamado es para todos. Debido a la Navidad, mis hermanos, tú jamás tienes que cuestionarte si Dios es por mí, aun cuando todo parece estar en tu contra. Como si he escuchado la historia había varios viejecitos, estaban tomando un café, estaban todos alrededor de la mesa. Y uno dice, me duele tanto el cuerpo que ya ni tengo la fuerza para levantar el café. Y le dice el otro, yo con mis cataratas ni siquiera lo puedo ver la taza. Y dice el otro, yo tengo una artritis que ni siquiera puedo pagar el dinero porque ni siquiera puedo levantar la taza. El otro dijo, ¿qué dijiste? No te oí. Y hay otro que dice, mira, a mí el medicamento para la alta presión me deja bien somnoliento. Y el otro dijo, ¿cómo? Yo ni siquiera puedo voltearme para escucharlo porque tengo el cuello así. Y otro dijo, bueno, ese es el precio que pagamos por hacernos viejos. Hasta que el último dijo, pero veámoslo positivamente. Todos nosotros todavía tenemos licencia y podemos manejar. El gozo llegó para quedarse, mis hermanos. No importa lo que afrontemos, porque nosotros sabemos quién ha venido a nosotros. Y la tercera razón que dice el ángel es porque ahora podemos lidiar con esperanza. Ese es el mensaje del ángel. Ahora podemos afrontar la vida con esperanza. El miedo siempre está preguntando, ¿y qué si esto? ¿Y qué si el otro? ¿Y qué si el otro? A mí me encantaba un comercial en las Olimpiadas de 1996 en Atlanta. Porque estaban, ¿y qué esto? ¿Y qué el otro? You're in good hands with Allstate, decían al final, ¿verdad? Pero ¿qué si esto? ¿Y qué si gano? Y me subo al podio y me caigo, tonterías, ¿verdad? Pero el miedo siempre está, ¿y qué si esto? ¿Y qué si el otro? ¿Y qué si el otro? Y es motivado por el reconocimiento de que el futuro no está sujeto a tu voluntad. ¿Sabe por qué tenemos miedo? Porque nosotros no estamos en control de qué va a pasar mañana. Hay una escritora, Judith Viorst, escribió un pequeño escrito de si yo gobernara el mundo, pero lo hace desde el punto de vista de un niño de 8 años. Si yo gobernara el mundo a través de la mente y de los ojos de un niño de 8 años. Si yo gobernara el mundo, yo cancelaría desayunos de avena, lunes por la mañana, las inyecciones. Si yo gobernara el mundo, habría luces de lámparas al lado de la cama que fueran más brillantes, mascotas más sanas que no se te mueran, canastas de básquetbol 48 pulgadas más abajo. Si yo gobernara el mundo, no habría soledad, no habría limpio, no habría hora de irse a dormir. No le pegues a tu hermana, ni siquiera habría hermanas. Si yo gobernara el mundo, un helado con crema y nueces sería un vegetal. Todas las películas de la Agente 007 serían clasificadas de audiencia general. Y si se te olvidaba cepillarte los dientes o bajarle al baño, aún se te permitiría seguir gobernando al mundo. Pero, a final de cuentas, nosotros no gobernamos el mundo. No estamos en control. Muchos de nosotros lidiamos con desafíos, mega desafíos, grandes problemas que no podemos controlar. Pero nuestra esperanza puede ser más grande que nuestros miedos, porque sabemos que Dios empezó algo en Belén y aún las puertas del infierno no le pueden hacer frente. Mire lo que le dijo el ángel a María: y será muy grande y lo llamarás Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel
para siempre y su reino no tendrá fin. No tendrá fin. La razón por la cual el gozo llegó y permanece es porque Dios inició algo en Jesús que es eterno, que no se va a acabar nunca. Hay alguien que sí está en control del mundo, hermanos. Hay alguien que sí está en control del mundo. Y todo con lo que nosotros estamos batallando o luchando, Él puede hacer dos cosas con ello. O lo puede remover o lo puede redimir. Pero Dios puede hacerlo. Jesús entró en un vientre virginal. Jesús salió y dejó una tumba vacía. Y Jesús está sentado en un trono que nunca será derrocado. Ahora la Biblia dice, Efesios 1:21, ahora Cristo está muy por encima de todo. Muy por encima, o sea, no nada más está aquí está arribita, no, Él está sobre todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. El gozo llegó, mis hermanos, para quedarse. No importa lo que venga a nosotros, porque sabemos quién ha venido a nosotros. Y sabemos que Él vendrá otra vez. Nuestro Mesías regresará para arreglar el problema de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. El pecado no tendrá poder. La muerte no tendrá lugar. El dolor no estará presente y el rey no tendrá rival. Estas son mega noticias. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros escogemos vivir con un gozo valiente. Con un gozo valiente. Escuché una historia recientemente, mis hermanos. Una familia va a visitar a su mamá, a la mamá de ellos que tiene cáncer. Está luchando con el cáncer. Y ella, sabiendo que le quedan pocos días, quiere ir a un servicio de una iglesia. En un servicio de Navidad así como este. Y la nieta le pregunta a su abuelita, abuelita, ¿por qué nosotros prendemos candelas? Y la abuelita le dice, mijita, nosotros prendemos candelas porque le estamos diciendo a la oscuridad que nosotros diferimos, que nosotros no estamos de acuerdo, que debido a que Jesús vino a este mundo, ahora nosotros tenemos esperanza, que caminamos en la luz, que la muerte no tiene la última palabra, que ahora Cristo reina y vive para siempre. Servimos a un Cristo, mis hermanos. Su nombre es poder, su nombre sana, es libertad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es mi verdad, dice un canto. Las candelas son una forma de decir, yo voy a centrar mi corazón en las buenas nuevas que traen gran gozo. Y no seré dominado por el miedo, sino por el gozo. Y así voy a enfrentar esta vida, lleno de gozo, porque entiendo que Cristo venció. La luz ha venido a este mundo y Él va a venir otra vez.